días a todos. También a los que nos están escuchando ahí. Desde la hermana República de Chihuahua. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios, así es que vamos a orar, porque el único que sabemos, todos lo sabemos, que el único que nos enseña la palabra de Dios es el Espíritu de Dios que Él hizo morar en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre sino a través de mí, pero Él es la verdad. Y hay gente que te dice: bueno, ¿y cómo sabes que lo que tú me estás diciendo es la verdad? Tú le dices: porque el Espíritu de Dios me lo revela. Amén. El Espíritu de Dios me revela esta palabra, ¿sí? Y bueno, vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche, ¿sí? Así es que hicieron los oídos y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, siempre sea santificado tu santo nombre. Siempre sea santificado tu santo nombre, Señor mío. Gracias, Señor. Venga tu reino en nuestras vidas. Que tu reino nos gobierne. Que tu reino sea nuestra vida, Señor. Ya no queremos apoyarnos, Señor, en nuestros pensamientos. Tú nos dijiste, mi Dios Todopoderoso, no te apoyes nunca en tu propia prudencia, porque eso viene del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente confía en Dios y Él hará prosperar tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que hace años hay una canción que nos gustaba mucho de Jesús Adrián Romero. Todos conocen a Jesucito Adrián Romero, ¿no? Es un compositor muy conocido, como que ha perdido un poquito esta de fuerza, pero cantaba una canción que se llamaba Como Búfalo. A lo mejor algunos la recuerdan. Y entonces él hablaba de esta canción que la tomó del Salmo 92. Y entonces yo quisiera que fuéramos al Salmo 92 y vamos a leerlo todo el Salmo 92, porque en primera el Salmo 92 es una oración de agradecimiento a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos por Dios? Yo sé que tú y yo hemos pasado tiempos difíciles, y ¿qué crees? Siempre el Señor nos saca adelante. ¿Amén? Pero ¿qué crees? Ahí viene la otra. Ahí viene la otra, y no te puedo decir que ya se acabó, porque el Señor nos está perfeccionando día con día conforme a su preciosa voluntad. Dice el Salmo 92: puedes alabarte, oh Jehová, ¿y qué hacer? Cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Señor. Fíjate, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. ¿Cuántos de nosotros no agarramos en la mañana y decimos: gracias, Señor, por tu misericordia, y gracias por tener misericordia de mí? Y en la noche le dices: Señor, gracias, porque hoy termino el día vencedor por tu fidelidad. Amén. O sea, tú no puedes salir de tu casa sin orar. Tú no puedes salir de tu casa sin poner tu vida en Él, porque Él te va a cuidar. Y recuerda que tú y yo vivimos en un mundo de tinieblas, ¿sí? Y entonces tú te enfrentas todos los días al enemigo. Todos los días Él solamente viene a matar, a robar, a destruir. Y entonces te enfrentas a muchos enemigos durante el día, ¿no? Solamente a la hora que estás dormido, pues no. Porque, bueno, hasta en los sueños te atacan con unas pesadillas. Le dices a tus hijos: ¿por qué soñaste? Ay, con la mujer de mis sueños, y ya que la conoces, ay, tuviste pesadillas. El hombre de mis sueños, ay, tuviste pesadillas. Dice, fíjate bien importante, pásate, Maribel y Omar, bienvenidos. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche.
Dice, en el decardio y en el salterio, me imagino que era un instrumento de decardio, y en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Amén. ¿Cuántos de nosotros cantamos alabanzas a Dios en el día? Bien. O sea, a veces vas caminando, vienes en el coche, llegas a tu trabajo y te vienes a alabanza, ¿no? Y vienes y dices, bendito sea Señor. ¿Cómo no he de alabarte si tú eres el Rey del universo, ¿no? Pero viene el enemigo y te pone la charrita del cuadrante, ¿no? Se te atraviesa con un bocinón ahí a medio camino. Y dice, por cuanto me has alegrado, Señor, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Dice en el 5 el salmista, ¿por qué no decir estas palabras nosotros? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Mira, ¿cuántas veces tú piensas que Dios va a resolver un asunto a tu manera? ¿No? Y dice, Dios va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer el otro. ¿Y qué te encuentras? Un Dios que caminó totalmente diferente. Y dices, tus caminos son inescrutables. Tú solucionaste las cosas de una manera sobrenatural, ¿no? Ayer estábamos viendo una película, yo digo que es cristiana porque está en una iglesia allá en Estados Unidos de Texas, y está una niña que le viene una enfermedad que no le daban los médicos, no le daban, y cada vez. Entonces la mamá se va a Houston, y allá en Houston se llama Milagro de Dios. La pasan ahí en Milagro de Dios, y la pasan ahí en el cielo. Milagro del cielo. Pero la pasan ya en esos canales. Y bueno, ellos iban a la iglesia, y ya cuando andan en Houston y las malas noticias, discutía con su esposo y él decía, tienes que conseguir dinero porque esto es carísimo, no va a alcanzar, y el otro. Y el esposo le decía, mira, no puedo hacer otra cosa más que vender todo lo que tenemos, todo lo que se pueda, pero mi fe está en Dios. Y ella decía, mi fe ya no funciona. Yo ya no creo, ¿no? Y así se la pasa la señora, y de repente pues le entregan a la niña porque no hay solución, se regresa a Texas, y en una caída que tiene ella en un árbol, por cierto, es chistoso, sí, ya la vieron, ya se fue. La niña sana, ¿no? Y dice, y la niña platica que fue al cielo, y bueno, pero lo impresionante es que los caminos de Dios, ¿qué son? Inescrutables. Los caminos son, nadie los puede saber, pero lo único que sabemos es que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, siempre para nosotros. Amén. Y entonces dice el versículo 6, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende eso. Es cierto. Tú platícale a un incrédulo todas estas cosas y dices, bueno, te felicito por tu fe, pero está difícil como tú crees, ¿no? Así es que vamos al versículo que quiero leer con ustedes. Estamos hablando en el versículo 10. Mira, vamos a leer el versículo 10. Pero dice el salmista, pero tú, Dios mío, ¿qué va a hacer? Aumentarás mis fuerzas. Tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿quién? Como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, ¿sí? Y vivirán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y entonces estaba yo leyendo otra versión de la Biblia y dice que tú me darás las fuerzas del toro, ¿no? Y bueno, dices, bueno, pues está bien la versión, porque pues el toro y el búfalo están fuertes, ¿no? O sea, no puedes negar que pues, un toro trae mucha fuerza. Búfalos, aquí no hay búfalos, ¿no? O sea, y me llama la atención, yo no sé si en Israel había búfalos, ¿no? Porque el salmista dice, tú aumentarás las fuerzas como las de ¿quién? Y entonces estuve estudiando, ¿por qué, Señor, en tu versión? Porque yo te recomiendo siempre tener una Biblia Reina Valera. Todas las otras versiones hablan de otra manera, hablan del toro y del otro, ¿no?
Pero el unicornio, imagínate. Ya me imagino, yo ahí como ¿no? Pero mira. No había unicornios. Y en una versión de la Biblia, por eso mis hermanos, consejo, siempre consulten la Biblia Reina Valera, 1960. Yo no dudo de las demás, pero no van a la verdad en muchas cosas. Entonces yo ya tomé, me sirve como una referencia, pero la Reina Valera. Pero el punto es este, me puse a investigar qué características tiene un búfalo. ¿Sí? Número uno, es extremadamente fuerte. Es igual que el toro, ¿no? Pero fíjate lo que tiene. Capaz de soportar grandes cargas. Eso también lo tiene ¿quién? El toro. Pero ve lo que te voy a decir ahorita. Es un animal que cuando viene el peligro, cuando viene una gran tormenta o algo, ¿qué pasa con las aves cuando viene una tormenta? ¿Se van? ¿Qué pasa con los elefantes? Dicen las aves, porque pueden decir, ¿qué hacen los elefantes cuando viene un peligro? Pesadotes, pero huyen. Pero el búfalo no huye. El búfalo se queda quieto a esperar la tormenta. Y ahí Dios nos empieza a hablar. Cuando vienen los problemas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién está con nosotros? Si Dios es por nosotros, pero te va a destruir esa tormenta. Y el búfalo se queda sin moverse. Y dice que la mayor energía que saca el búfalo, o sea, se cuenta como el toro es fuerte, pero una característica que tiene el búfalo, que la mayor energía que él saca es cuando está en peligro. Cuando tú te encuentras en una afrenta, en una situación difícil, tú tienes que sacar ¿qué? Tu mayor fuerza. Y tu mayor fuerza es confiar en Dios. ¿Qué le pasó a esta mujer de la película? Su fe, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa cuando tú estás en una prueba? ¿Qué le pasa a tu fe? Se va para abajo. ¿Y qué es lo que debes aumentar? Tu fe. Amén. Hay una canción otra vez de Jesús Adrián Romero que dice: cuando flaquea mi fe. A mi esposa no le gusta cantar eso. No, a mí no me flaquea. Pues es que a veces nos flaquea. Entonces, ¿qué hacemos? Dice la canción de este hombre: cuando flaquea me siento desvanecer. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Venimos a qué? A tomar fuerza de Dios. No me dice, es Jesús. ¿Qué dice? El que es la sí. Acuérdense que con la edad dos cosas se van. Uno, la primera es la memoria. Y la segunda, pues no me acuerdo. ¿Cómo dice? El maná de mi desierto, o sea, mi alimento en el momento difícil. Mi energía y mi sustento. ¿Para cuándo lo dice? Cuando la fe, ¿qué quiere? ¿Qué? Entonces, en la misma canción nos dice, ¿qué tienes que hacer cuando tu fe se tiende a ir? Venir y fortalecerte en quién? En Cristo. ¿Y Cristo es qué? La palabra. Amén. Y entonces mira, este animalcito que dice, Señor, ¿por qué le dijiste a David a través del Espíritu Santo que escribiera las fuerzas del búfalo, no de otro animal? Aquí dice, vuelvo a leer, mira, dice versículo Salmo 92:10, pero tú aumentarás. O sea, ¿quién va a aumentar las fuerzas? Dios, mis fuerzas como las de un búfalo, y seré ungido con aceite fresco. ¿Eh? Y mira, estaba yo leyendo que aparte que este animal saca la mayor energía la saca cuando está en peligro.
O sea, cuando ve su vida en riesgo, saca su mayor fuerza. Y es el único animal que le hace frente a los leones. ¿Estás de acuerdo que, cómo le llaman al león? El rey de la selva, ¿no? Porque nadie lo puede afrontar. O sea, me refiero, todos huyen ante él. Y este es un animal que lo afrenta. Número 1, no se mueve de ahí. Viene la tormenta, no huye. ¿La tormenta te va a llegar? Sí. Y la tienes que afrontar. Y en el momento de la tormenta tienes que sacar la mayor fuerza. Ahí la necesitas. ¿Y quién te da la fuerza? Cristo. Porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Fíjate, el secreto de las victorias de un búfalo es que en su joroba, ahí esto me impresionó mucho, en su joroba trae aceite. Aquí. Y cuando el animal viene el momento del ataque, parece que retrocede, efectivamente retrocede ante el peligro, y no es que vaya a huir, está calentando el aceite, porque este aceite se derrama sobre todo su cuerpo, y entonces cuando vienen las garras del león, resbalan. Y esa parte a mí me impresionó. Hay varias que tiene el búfalo. O sea, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para enfrentar al enemigo? El aceite de la unción. ¿Qué pasó cuando Dios decidió quitar a Saúl? ¿Qué le dijo a Samuel? Que tenía que ungir ¿a quién? Al nuevo rey. Entonces va a la casa de Isaí. Isaí tenía 5 hijos, creo que 5 o 4, ¿no? Y checa a todos, y Dios le dice: no, este no es. Y se te queda algún hijo. Bueno, me queda uno que se llama David y anda ahí cuidando. Y se trae, y cuando llega lo ve, y la instrucción de Dios: úngelo con aceite, porque necesita el aceite para todo lo que va a enfrentar este varón, que tiene un corazón como el mío. Amén. Entonces, ¿qué enseñanza nos da este versículo del Salmo 92? Número 1, que cuando viene la tormenta no tienes que huir a ella, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El segundo es que tú la vas a afrontar y vas a tomar la mayor fuerza posible, porque tienes que meterte a la palabra, porque Él aumentará tus fuerzas. Y cuando tú tomas fuerzas, entonces el Señor derrama aceite sobre ti. ¿A poco no pasa eso? Cuando el Señor, mira, ¿qué es lo que recibimos cuando recibimos la palabra de Dios? El aceite. El aceite. Ese aceite que dice: lo ungirás con aceite y el enfermo sanará. También le dice a las 10 vírgenes. ¿Cuántos recuerdan la parte de las 10 vírgenes? Eran 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué fue lo que tomaron las sensatas? ¿Y qué fue lo que no tomaron las insensatas? El aceite. Y este animalito se echa para atrás para calentar su aceite. Imagínate, o sea, lo calienta para que se empiece a correr en todo su cuerpo y se vuelve un animal resbaloso de la piel. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás lleno de la unción? El enemigo no te puede tocar. Lance sus garras sobre tu vida, él resbala contigo y no te puede atacar. ¿Te das cuenta que estas palabras de David no salieron porque le gustaban los búfalos? No, porque yo decía: bueno, David, ¿por qué no escogiste otro animal? No, o sea, auméntame las fuerzas, como en otra versión, como el unicornio. No, auméntamelas como el búfalo, ¿no? Y dice, pero ve cómo dice esta. Y tú ensalzaste mi cuerno como el unicornio fundido con óleo verde. ya está de color. A ver, huele la letra, a ver, pásale el micrófono. Con aloe veras. ¿Qué versión es? Con
Y tú ensalzaste mi cuerno como de unicornio. Fue ungido con óleo verde. Ahora, hay una característica que tiene, sí es cierto, los cuernos del búfalo, que son impenetrables. O sea, esos cuernos con los que, fíjate, los cuernos del unicornio, los cuernos del búfalo dicen que no le pasa ni balas, ni letras cerrote, ni nada, o sea, no lo traspasas. Ahora, ¿qué significa un cuerno? ¿Para qué le sirven los cuernos al búfalo? Para defenderse. ¿Tú con qué te defiendes? ¿Qué es la qué? La espada. Amén. Mira, déjate una marquita ahí. Vamos a ¿dónde están las armas del Efesios 6:10. Efesios? La armadura de Dios. Sí, que es la armadura de Dios. Efesios 6:10. Efesios 6:10. Efesios 6. Fíjate, Efesios 6:16, cuando habla de toda la armadura de Dios, acuérdate que la palabra de Dios siempre nos pone una manera de similitud. O sea, ¿una armadura para qué es? Porque estás en una ¿qué? En una batalla. Entonces tú cada vez que sales en la mañana, ¿tú a dónde sales? A una batalla. Amén. Entonces por eso dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda viendo a quién devorar. Vístete de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las... Mira, vamos a leerlo aquí rápidamente. Efesios 6:10. Vestidos ¿de qué? 6:11. De toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas de quién. Y te dice que no es ni contra carne ni sangre. Versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día que... O sea, ¿te está diciendo Dios que solamente va a haber días buenos? No. O sea, va a haber días que... malos. Y vas a poder resistir. Y me encanta esta I. Es la I que más adoro. Porque dice, ¿y acabando qué? O sea, que vas a acabar, y vas a terminar, y vas a vivir largura de días, y vas a ver a tus nietos, y vas a ver a tus generaciones, si tú no aflojas la fe en un Dios tan grande y poderoso como el que tenemos. Amén. Amén. ¿Dónde está nuestra falla? Nuestra fe. ¿Qué es lo que quiere debilitar el enemigo? Nuestra fe. Amén. Así es que dice aquí, y habiendo acabado todo, ¿cómo debo acabar? A mí me encanta en la noche que le digo al Señor, gracias Padre, grande es tu fidelidad, he terminado hoy el día más que vencedor. Fulanito me quiso hacer esto, sultanito esto, pero en todas vencí, porque llevé tu evangelio, Señor, y confié en tu palabra. Y tú me dijiste, solo camina en amor. Mía es la batalla. Amén. Y entonces dices aquí, dice, toma toda la armadura. Versículo 14. ¿Cómo debo estar con la armadura? Firme, ceñido mi lomo, ¿con qué? ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra. O sea, tú tienes lo más importante, cíñete los lomos de tu entendimiento, ¿sí? Con la verdad.
Y dice en el 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Porque tú tienes que tener misericordia de ese que te está atacando, tienes que tener misericordia de esa gente que está sufriendo, porque están atrapados bajo Satanás. ¿Ven? Amén. Y dice el versículo 16, el que va relacionado con nuestro tema, sobre todo. ¿Qué significa sobre todo? ¿Sabes qué? Es que no, es que tú no has entendido que el problema está muy grave. Sobre todo. ¿Cómo no? No es que tus tiempos, mis tiempos y los tiempos de ahorita, sobre todo. ¿Qué debo de tomar? El escudo de la fe. Ante esos imposibles, ¿qué levanto? El escudo de la fe. El momento que estás en la tormenta, que está esto, debes de tomar tu aceite como lo hace el búfalo y retomar y estar listos para el ataque del enemigo. Y ¿sabes qué? Yo soy más que vencedor, enemigo. No vas a poder conmigo porque conmigo está el Todopoderoso. Y ahí te quiero ver en medio de la prueba. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos? Yo no conozco bien a los búfalos, pero no los he visto llorar. Sobre todo, levanta el escudo de la fe, porque para Dios no hay nada imposible. Con ese escudo de la fe vas a poder apagar ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Todo lo que te quiera atacar llega como al búfalo, y el búfalo está lleno de aceite, y las garras de los leones no le pueden hacer nada, ni te puede hacer nada a ti el enemigo. Y el león viene a destruirte. Pues dice que Satanás anda como león. Por eso los predicadores, pero es como león. Ay, como león, pero bien que pégale. Pero mayor es el que siempre nos saca adelante. Amén. Y mira, te voy a decir una cosa. A mí me impresiona esta parte. Tú te enfrías de la palabra de Dios. Empiezas a verlo como que es lo mismo, y ya fui, y estás frío, y Dios te va a dar un jalón, que yo no quisiera estar ni en tus zapatos cuando Dios jala. Porque llegas con ese hermano y dices, oye hermano, yo no te he visto en la iglesia, ya no te veo con esa hambre de la palabra, ay, estoy bien, ay, me la llevo. No, hombre, cuidado con el jalón que va a dar Dios, porque te regresa, ¿no? Hasta te dice el Señor, flojito y cooperando. ¿Cómo diría? Flojito y copelando. Diría chinito. Oiga, hermano, se tiene nervita, claro. Sí hay. ¿Qué hay? Ahí va. Yo aquí me estoy muriendo de sed. Hombre, hermano predicador. Gracias. Ahora, vamos a leer el siguiente versículo. Versículo 17. Y tomar el yelmo de qué? ¿Qué es tomar el yelmo de la salvación? Casco. Es un casco. Pero ¿qué significa tomar el yelmo de la salvación? Recordar, siempre recordar que eres hijo del Altísimo y que nadie va a poderte destruir porque estás comprado con la sangre de Cristo. Es como la palabra puesta aquí en tu mente, recordando los momentos difíciles, que Dios nunca te va a dejar porque te hizo hijo. Amén. Y dice, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Entonces, esos cuernos del búfalo son
durísimos, no les pueden hacer nada. ¿Y sirven para qué? Para defenderse, ¿sí? Y entonces te voy a decir otra cosa que hace el búfalo, ¿sí? El secreto de sus victorias es por el aceite que está en su corona. Que ya lo mencionamos. Cuando está en peligro, ¿qué hace? Se queda quieto, pero retrocede un poco para calentar el aceite, para poderse acercar al enemigo. Haz de cuenta que a ti te dicen, oye, mañana hay una audiencia de esto, mañana va a pasar este problema, mañana viene sultano, o en este día va a haber esta bronca. ¿Y tú qué vienes aquí? ¿Vienes a llenarte de qué? Del aceite, para estar listos para ese día. Para ese día del ataque, ¿sí? Y se vuelve resbaloso, ¿no? Otra característica que tiene este animalito, es un animal que entre más cansado está, ¿qué crees que le pasa? Más fuerza saca. A la hora que saque, ya no puedo, saca fuerzas. Saca fuerzas este animal. Yo por eso, ¿sabes por qué me estaba yo acordando? Porque ando muy saturado yo de trabajo por muchos líos que yo mismo me he metido, ¿no? Entonces, a veces estoy tan cansado, pero veo que el Señor me da las fuerzas del búfalo. ¿Verdad? El Señor, me subo y hago llamadas y bla, 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 dices, y por eso me acordé de esto. Señor, tú aumentarás mis fuerzas. Tú lo harás, Señor. Porque sí me he metido en muchas cosas, pero a todas se las pregunto al Señor. Le digo, si viene de ti, Señor, y luego, pues como no escucho su voz audible, pues ahí voy, ¿no? Pero Dios me ha amparado. O sea, el Señor te da las fuerzas del búfalo, ¿sí? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco, ¿sí? Así es que es un animalito que entre más cansado esté, más fuerza tiene. Es el único animal, ya te decía ahí en el Google, que cuando lleva una carga pesada y ya no puede avanzar, ¿qué crees que hace este animal? Se pone de rodillas. Qué impresionante, ¿sabes qué? Señor, ¿qué es lo que nos hace ganar las batallas? Estar de rodillas y con las manos al cielo. Y Él pelea la batalla por ti. Este animalito lo hace para tomar, ¿qué? Más fuerza. Es un animalito que cuando lo traen cargando en una pendiente alta así, lodosa, mugrosa, bien pesada, imagínate ese camino. A veces te toca caminar un camino feo, ¿no? Es un animal que trae doble tracción. Es 4x4. Se hinca y se impulsa según esto. Cuando se hinca agarra fuerza. ¿Qué te pasa a ti cuando tienes un problema? Dime si no hay una gran enseñanza. A mí me impresiona la palabra de Dios, que hay tantas cosas que las llegamos a leer años y no le damos importancia, y Dios nos da enseñanza tras enseñanza. El otro día platicaba con una persona un cristiano, y muy respetuoso, me dijo, oye, estaba yo platicando con unos judíos, y ellos me decían que la Biblia que nosotros leemos no es la verdad, porque no tiene la traducción correcta. Y por ejemplo, me decía ese judío dice que nosotros tenemos la versión que Abraham no mató a su hijo, lo detuvo con el cuchillo. Es cierto, ¿no? Así dice la palabra de Dios, que dice que cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, lo llevó hasta el extremo
Y cuando ya estaba en el monte, preparó la leña, acomodó al niño y alzó el cuchillo. Y cuando ya iba a bajarlo, ¿qué hizo Dios? ¿No? Y siempre lo hemos predicado, escuchó el ve más hermoso de toda su vida, ¿no? Porque estaba así cuando escuchó ve. Dios se suplió de cordero, ¿no? Entonces, dice que en la versión de ellos, de los judíos, según ellos, que él sí lo mató. Y yo le decía, y yo te voy a decir un consejo. Porque otros empiezan a decirte, es que no se dice Jesús, se dice Yeshua, ¿no? Que porque es el más original y que quién sabe qué, ¿no? Y son doctrinas que nacen. Pero la pregunta yo le haría, ¿te ha cambiado la palabra de Dios a ti y a mí? ¿Con la versión que tienes? Otro me decía, oye, aprende inglés, porque el inglés viene más revelador. Pues ya hablo 2 idiomas, hablo lenguas y hablo español. A ver, la gran pregunta, ¿Dios te ha cambiado con la versión que tienes? ¿Con la lectura? Entonces, ¿quién es la lectura o es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Eso de que no sea la versión correcta es esto, ¿no? También tengo unos conocidos muy cercanos que se fueron al judaísmo, empezaron como cristianos y se alejaron, y después se llegó aquel, no, que la verdad está aquí, ¿saben qué? Y hoy están bien mal, por el fruto los conoceréis. Ya los he visto mucho tiempo, pero finalmente la última vez que supe de ellos no andaban muy bien las cosas. Así es que es el único animal que se pone ¿qué? De rodillas. Y mira, vamos a abrir Isaías 40. Amén. Isaías 40, 28. ¿Ya están ahí? Dice, no has sabido, no has oído que quién es el cual creó los confines de la tierra. ¿Qué crees? Nuestro Dios no desfallece. Aleluya. Ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. ¿Qué hace nuestro Dios? Él da esfuerzo ¿a quién? Yo dice el Señor, este regalo es para todos nosotros. Todos nosotros caminamos bajo testimonio. Todos nosotros caminamos bajo testimonio. Todos caminamos porque Dios nos va transformando. Y yo decía, Señor, si me has dado las fuerzas del búfalo. Yo ese animalito no lo conocía, para los que traían la cabeza, pero no conocía. La verdad es que es un animal que, pues, no es común que lo haya aquí, ¿no? En Estados Unidos sí lo hay mucho. Y yo me pregunto si en Israel en aquellos años había, porque estamos hablando de David, unos 800 años antes de Cristo, ¿no? Y ya Dios le había puesto a escribir la palabra como búfalo, ¿no? Él dice aquí, Él da esfuerzo al cansado. ¿Sí? Versículo 29. ¿Él qué da el Señor? ¿Esfuerzo a quién? Y multiplica. Desde multiplicación no es lo mismo que sumar, ¿no? Multiplicar es multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Cuál es la clave para que multiplique tus fuerzas? Y cuando te pones de rodillas, ¿en qué posición estás?
en fe. Estás rendido a Dios. Ya está el punto, rendirnos a Dios. Amén. Mira, hace muchos años recuerdo un testimonio de una familia donde llegó un perrito a la casa y el perrito traía rabia y mordió a una niñita de 6 años, una cosa así. Fue tremendo ese testimonio. Lo dio en la iglesia esta señora. Y entonces, pues fueron a ver un médico, fueron a ver que el perrito porque el perrito una vez que mordió se fue. Entonces, ya no se supo del animalito. Y entonces fueron con el médico y el médico se le hizo fácil decir: ¿usted cree que haya que vacunarla contra la rabia? Dice, ¿a quién? O sea, haz de cuenta que las niñas llegaron con un animalito, pero no, esa parte ya no la recuerdo. Pero finalmente el perrito mordió a la niña más chiquita que estaba jugando con el perro. Y entonces, resulta ser que van al médico, el perro huyó, ya no lo pudieron encontrar. Y decidieron, le preguntaron al médico: ¿usted cree que tengamos que vacunar a la niña contra la rabia? Entonces dice: no creo, porque a lo mejor la niña se desmontó encima y el animalito se defendió. Esa historia la recuerdo muchísimo y a lo mejor algunos decían: ya la vas a volver a contar, pero sí está, a mí me impresionó, porque se trata de hablar de rendirse. Entonces cuando ellos decidieron, los papás, yo creo que no pasa nada, entonces se quedaron así tranquilos y siguieron viviendo normal en la casa, pero a los 40 días empezó la niña con que no veo bien, mis ojos están nublados, y pues fue a ver al médico, ¿y qué creen? La niña tenía rabia. Y entonces, pues aquí dices, así regresas a ver ese médico que dijo: no creo que haya problema, ya estaba el problema encima. Y entonces la niña empezó a sentirse más mal y les dijeron: señores, encierren a la niña, porque si les mueren a sus otros hijos, esto se va a poner bien difícil. Luego, cuando Salubridad se enteró, quería recoger a la niña. Y entonces ellos ya eran cristianos, iban a la iglesia y le reclamaban a Dios. O sea, la agarraron y decían: ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué a mi hija? ¿Por qué sucedió esto, que el otro? ¿No? Y le reclamaban y le reclamaban. Cuando vino Salubridad con la niña, no la dejaron ir. Se pusieron muy fuertes y se comprometieron a que no iba a salir la niña, porque es que ahí se va a morir. Y pues sí, pues le daremos todo lo que está en Dios. Ya era tanta la desesperación de ellos que llegó un momento en que los padres decidieron rendirse a la voluntad de Dios. Y oraron de todo su corazón, dijeron: Señor, tú no las regalaste. Si tú te la llevas, es tu voluntad. Yo me rindo a ti. Doblaron la rodilla. ¿Qué hicieron? Doblaron la rodilla. Le entregaron a Dios a la niña y ya estaban ellos tranquilos, sabiendo que un día iba a morir la niña. O sea, decían: bueno, ya dejo de traer la carga. ¿Y qué creen que sucedió? Que la niña empezó a tener hambre, empezó a pedir de comer y empezó a ver que la niña fue sanada por Dios. ¿Sabes cuándo sucedió eso? Cuando se rindieron a Dios. Y eso tenemos que hacer muchas veces nosotros. Señor, tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Porque a veces estamos luchando por cosas que Dios no te quiere dar. Y lo único que quiere Dios de ti es que no lo sueltes. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios te anhela celosamente. O sea, olvídate, aquí la clave está en esto. Debemos de pensar en luchar, en andar tratando de alcanzar las cosas en nuestras fuerzas. Dios aumentará tus fuerzas, Dios suple tus necesidades, Dios te da el pan de cada día. Solamente clama a Él,
labra la tierra, como dice Dios, y descansa en Él, y ten una obediencia completa a Él. Ya no discutas con Dios. Amén. Ya no discutas con Dios. O sea, mira, vemos a Jacob peleando con Dios, ¿o cierto es cierto? ¿Y qué hizo Dios cuando peleó contra Jacob? Le pegó en el muslo y andaba todo cojito. ¿Por qué? Porque luchamos con Dios. ¿Amén? Hace 2 semanas se me pasó 2 veces el diezmo. Y Señor, no, así me duele. No, me dije, no, Dios va primero. Dios va primero. Ya le dice, no, pues es que yo no tengo para diezmar. ¿No desayunaste? Pues ¿qué desayunaste? Pues un huevito, pues el 10% es de Dios. El 10% es de Dios. Ya no luchemos con Dios. Dios lo que quiere es que tú dependas de Él. Pero creamos hasta doctrinas y nos apoyamos aquí y nos apoyamos allá y le cambiamos el versículo a Dios. Le traemos unas Biblias hawaianas que bueno. ¿Sí conocen las Biblias hawaianas? Yo se me dice, ¿no te gusta este versículo? ¡Púrtalo! ¡Métele tijera! Y al otro traes una Biblia que lees así, ¡ay, Biblia hawaiana! Mira, mi hermano, yo te voy a decir varias cosas. El otro día me permiten 5 minutos, ¿sí verás? No se entiende. Sí, vamos a vivir 120 años que no tenemos 5 minutos más. El otro día fui allá con Titlán, Izcalli. Y venía platicando con mi nieto y con mis hijos. Qué tristeza me da esas personas que se trasladan 3 horas diarias para salir de Cuautitlán y poder llegar a sus trabajos en la ciudad. Su meta de ellos es llegar al Metro del Toreo o a 4 Caminos. Y ya de ahí se les hace más, pero se echan de 2 a 3 horas diarias para trasladarse. Por consiguiente, 3 horas para ir, 3 horas para regresar. Ya te echaste 6. Y luego, pues por lo menos 2 de comida, ¿no? Pues échate a 10 minutos, pero finalmente llegas a las 8 despierto. 8 horas te tienes que dormir. Te vas en 16. Y 8 tienes que ir a trabajar. ¿En qué se te fue el día? Y ves a esa gente que todavía se suben a las combis y los asaltan. ¿Sí? Les pagan poco. O sea, eso es vivir en la maldición. Cuando Dios dijo claramente, pregúntate esto. ¿Qué le dijo Dios al hombre cuando lo creó? De todo árbol del huerto podrás comer. O sea, la comida es que por mi cuenta, dice Dios. O lo puso primero a trabajar, que le dijo, mira, si tú labras la tierra, te van a nacer árboles. Y esos árboles te van a comer. Dios, ¿qué le puso? Todos los árboles. De todo árbol del huerto vas a poder comer. Solamente te digo, no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ahí es donde entra la maldición. Y esa maldición trae a la humanidad de cabeza. Como yo le he dicho, mira, la flojera, la fornicación, el adulterio, los pleitos, los celos, son parte de ese árbol que comimos. Pero Dios nos dio ya las armas para salir de eso. ¿O no nos las dio? Sí. Él está haciendo toda la obra en nosotros. Pues, hermanos, es impresionante que un cristiano no pueda salir adelante, no pueda salir adelante porque no quiere soltar lo que tiene que soltar.
Cuando Dios dio los elementos de busca mi reino y todo te vendrá por añadidura. Busca el reino, o sea, quémate de ese aceite. Todavía no te cambia Dios. Dice Pablo, que dice que el mandamiento es bueno, ¿o no es cierto? Mira, ya con eso terminamos. Romanos 7. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley de Dios, ¿qué es? Mas dice Pablo, mas yo soy ¿qué? ¿Vendido a quién? O sea, el pecado me gobierna. Versículo 15, porque lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, a ver, sabes que la ley es espiritual, sabes que la ley te dice que hagas esto, la ley te está diciendo haz esto, pero dice yo estoy vendido al pecado, entonces luchas con tu carne. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo lo que digo a algunas personas es, sabes que ser flojo es un problema, pues tienes que trabajar. Sabes que emborracharse no es correcto, pues tienes que dejar de tomar. Dios te va a cambiar, pero en lo que te cambia, dice el apóstol Pablo, versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, o sea, dice, ¿sabes qué? Tengo que obedecer por mandamiento. Que es lo que Dios te transforma en fruto. ¿Qué es obedecer por mandamiento? Pues te cuesta trabajo obedecerlo, pero lo obedeces porque sabes que es bueno y te va a sacar adelante. Amén. Así es que, mis hermanos, quería otro estudio padrísimo también, pero me gustó este del mundo. Así la ponemos, la verdad es que ya la podíamos cantar, ¿no? como traen una parte de rap y todo eso, pero pues yo le hago el rap, pero no le gusta. Pero rapeamos. Mis hermanos, tenemos el camino más seguro de salir adelante de todo. Para Dios no hay nada imposible. Solo tú tienes que confiar en Él, ¿sí? Hacer lo que esa enseñanza nos da el Señor a través de un animalito, ¿sí? Que cuando viene la tormenta, lo primero que hace es enfrentarla. Segunda, viene y se llena de la palabra de Dios, porque con ese aceite que Dios derrama sobre nosotros, el enemigo no nos puede tocar. Y cuando más estamos cansados del problema, doblamos la rodilla y tomamos fuerzas, hincados y alabando a Dios. Amén. ¿Recuerdan a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Que estaban ahí amarrados en el cerco y todo. ¿Qué hacían? Cantaban himnos al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los liberó. Amén. Y tenemos la espada más poderosa, la cual nadie puede contra ella, que se llama la palabra de Dios. ¿Para dónde debe de estar la palabra de Dios? En mi corazón. Los versículos deben estar ahí. Te voy a decir otro detalle. Platicaba con otra persona que dice, le empezaba yo a predicar de Cristo. Me dijo, tú tienes que leer a este autor, que es muy bueno, que tiene un enfoque de Cristo muy padre. Mira, yo no voy a leer a ningún autor. Tengo 66 libros que llevo 30 años leyéndolos y no se acaban. Y cada vez que lo abro, Dios tiene
revelaciones nuevas. Porque así es mi Dios de poderoso. Porque esa es una palabra que viene del cielo y Dios me ha revelado que Él es bueno y Él es amor y su misericordia es nueva cada mañana y que solo desea prosperarte a ti y prosperarme a mí. Y que su propósito es llevarte al cielo como me querente llevar a ti. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Ponte de pie, vamos a alabarlo, vamos a darle gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las fuerzas que nos das. Esas fuerzas que recibimos cuando escuchamos tu palabra, Señor. Tú eres quien nos fortalece. Cierra ahí tus ojos y dile a Dios, gracias, Señor, porque tú hundes mi cabeza. Tú hundes mi cabeza. Mi copa está rebosando, Señor. Diré yo, castillo mío, roca de mi salvación, eres tú. Mi Señor Jesús, tú eres mi pastor. Nada me faltará. Mi Dios, te doy gracias porque en lugares de delicados pastos me haces descansar. Gracias, Señor, porque en aguas de reposo ahí me pastoreas, mi Señor Jesús. Aleluya. Ahí me pastoreas, Señor, en esas aguas de reposo. Aunque yo, Señor, esté en este mundo y camine en valle de sombras, no tendré temor alguno. Porque tú, Señor, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Mi copa, Señor, está rebosando de tu aceite, Señor. Padre mío, todo lo puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo, Señor. Te voy a obedecer en todo, Señor. No habrá un versículo, Señor, que yo no te obedezca. Porque toda tu palabra es para que a mí me vaya bien, Señor. Confío en ti, mi Dios poderoso. Confío en ti, dile al Rey, confío en ti, Señor. En ti descanso. Tú eres mi Dios. Nada me faltará. Gracias, Señor, porque aunque venga la tormenta, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor. Tu palabra me infunde aliento. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Toma ahí tu asiento. Ya hablar más del diezmo, ya no más. Quien quiera diezmar y ofrendar, levante su mano. ¿Ya la corto? ¿La corto? Corta. No, adiós. Dios me lo bendice mucho. Corta. Cuando éramos niños, dicen, no,